No hay una única manera de ser madre ni una única forma de formar una familia. Hoy vamos a hablar de maternidad, vamos a hablar de vínculos, vamos a hablar de decisiones y cómo se puede vivir todo esto de maneras muy diferentes. Porque hay madres que deciden vivir la maternidad en solitario, hay parejas de mujeres que deciden compartir su maternidad y hay mujeres que simplemente deciden no pasar por esta etapa. Todas ellas son decisiones válidas, respetables y cada una hay que vivirla de una forma individualizada. Para hablar de todos estos temas tengo la suerte hoy de estar acompañada de la doctora Marina Muñoz, compañera ginecóloga de las clínicas Ginemed. Ella es ginecóloga especialista en reproducción asistida y estoy segura que nos va a abrir muchas puertas y vamos a hablar de muchas cosas que quizás no tenemos el conocimiento suficiente y que nos va a interesar muchísimo. Muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias a ti, Nure, por invitarme, a Ginel por permitirme estar aquí hoy. Bueno, Marina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, en este espacio nuestro de Vas por Nosotras. Como hemos dicho antes, creo que vamos a hablar de temas muy interesantes, ¿no? Tenía muchas ganas de tenerte aquí. Cuéntanos un poquito, si te parece, quién eres. Hemos dicho ya que eres compañera especialista, ginecóloga especialista en reproducción asistida. Pero bueno, ¿quién eres? ¿Qué te llevó? ¿Dónde trabajas? ¿Y qué te llevó a enfocarte o especializarte en la reproducción? Yo siempre digo que mi camino hacia la reproducción humana fue un poco a raíz de, pues no lo sé, una serie de cuestiones que se te dan en la vida, tanto a nivel personal, profesional, como en las pacientes que vas viendo a lo largo de toda tu carrera y, bueno, pues el día a día. Al final llevo muchos años acompañando a varias parejas de todos los tipos de maternidades, como has estado hablando, en su camino a ser mamá, su maternidad, tanto antes de planteárselo como cuando se lo empiezan a plantear y hacer sus revisiones ginecológicas, el durante, el control del embarazo y luego el puerperio o incluso menopausia, suelo pélvico, etcétera. Yo iba muy encaminada al principio lo que sería el embarazo. Me encantaba me encantaba el embarazo de alto riesgo. Pero es verdad que suceden una serie de cuestiones como cuando vas rotando, por ejemplo, a lo largo de la residencia por diferentes especialidades y la reproducción normal a mí tocó algo que yo creo que no había tocado en ningún punto antes, ninguna otra especialidad. Cuando ves una pareja o una mamá que desea tanto tener un peque, un bebé y no lo consigue, decir, jolín, tenemos que buscar maneras de que esto sí pueda seguir adelante, ¿no? Muchas veces incluso yo me planteaba, sobre todo, tampoco quiero soltar una lanza negativa en este sentido, pero que parece que muchas veces tanto la política, ¿no? O la seguridad social, como tienen que decidir que sí, que no, parece que no quieren que seamos mamás. Como que te restan oportunidades y no tienen en cuenta cómo va cambiando nuestra vida. Es decir, que muchas veces las mujeres somos las grandes castigadas, eso hay que tenerlo presente. Entonces, pues, si una mujer quiere ser mamá, le gustaría, tiene diversas condiciones y tú no se lo facilitas, estamos haciendo algo mal. Tú no te puedes quejar de la demografía, de que cada vez hay menos natalidad, si tú tampoco ayudas a la familia Claro. a tener ese bebé o si tú no le das herramientas. Al final hoy día también lo que se dice hoy de la conciliación es una mentira, realmente, no facilita nada. Totalmente. Y fue un poquito eso lo que me llevó. Porque la mujer tiene que decidir también muchas veces Exacto. en qué momento es el más adecuado, ¿no? Igual También el decidir, esa es la parte que a mí me gusta, el que tú puedas decidir, que tú tengas herramientas para decidir y que se te facilite de alguna manera. claro. Exactamente, el tener información al respecto. Y eso es algo que a día de hoy, por desgracia, todavía no ocurre, pero estamos trabajando en ello y lo queremos conseguir. Yo creo que cada vez más, gracias a Dios, ¿no? Yo creo que tú has tocado un tema muy importante que creo que es la información. Yo creo que hay mucha falta de información. Hay muchas veces que a lo mejor aquellas personas que sí están interesadas y que por el tema sí se involucran más, sí profundizan más, sí se informan. Pero a nivel general es verdad que es algo que hay mucho desconocimiento, ¿no? El tema de la maternidad es lo que tú dices. Muchas veces lo que normalizamos más o lo más frecuente de lo que se habla de un problema de fertilidad. Hablamos de una pareja heterosexual que a lo mejor tiene algún tipo de problema, incluso en parejas jóvenes, pero bueno, esa opción de la maternidad en solitario, que ahora si quieres hablamos aquí tampoco de nada, una de las cosas, la maternidad en parejas de dos mujeres que deciden compartir algo tan bonito, ¿no? Y que como es esa etapa y ese proceso, o incluso mujeres ya que por unas determinadas circunstancias o acontecimientos no han podido ser mamás en un momento dado y ha transcurrido el paso del tiempo, ha llegado una edad y nosotros fisiológicamente, lógicamente ahí tenemos una marca. Hay veces que por más que quedamos, nuestra edad juegan contra nuestra, pero sin embargo sí que existen esas opciones para poder conseguir o intentar conseguir cuál es nuestro objetivo, ¿no? Que además es algo tan importante como dar vida, ¿no? Madre mía, Nuria, has dicho tantas cosas importantes que tenemos que desenglosar que Pues vamos que estoy poquito a poco, ¿no? emocionada.
Bueno, pues empezamos si quieres Venga, por la primera, ¿no? venga. Hemos empezado hablando, o yo te he hecho referencia a la maternidad en solitario, ¿vale? Una mujer que quiera ser madre sola, sin pareja, ¿qué opciones tenemos? Vale. Debo decir que la maternidad en solitario es algo que cada vez estamos viendo más. O sea, cada vez vemos más mamás que dicen, mira, me gustaría tener un bebé, ya sea que no he encontrado a la persona ideal para tenerlo, sea hombre o mujer, o porque yo misma me planteo ser mamá sola y lo tengo claro. Cada vez que conozco más casos como eso me parece algo bastante valiente, algo bastante loable. Entonces, sí que podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero sería tener una primera visita con un especialista, porque al final en el caso de una mamá, lo que va a aportar en su caso sería el óvulo, le Ujú. falta un semen de donante. Entonces viene a nosotros a la primera visita de fertilidad. Hablamos con ella de las opciones, de las probabilidades de éxito y cómo lo podemos hacer. Vosotros tenéis un Vale. banco de Sí, donantes, sí, sí, ¿no? sí, tenemos un banco, la verdad que estoy muy orgullosa del equipo de Donante de Gineme, es un pedazo de equipo, trabajan muchísimo y de verdad que es algo de lo que yo estoy muy orgullosa, siempre hablo bien de ellos porque es que es verdad, Yo es un confío pedazo, plenamente es en un ella, pedazo yo de aquí lo equipo, sabéis. es un pedazo de equipo. Entonces ya viene una consulta, tú buscas el mejor donante disponible para ella. O sea, al final, ten en cuenta que tienes que tener a nivel legal las mismas características físicas de la mamá, Ajá. tiene que ser compatible Eso es muy también. importante, Sí, sí, Marina, es que muy muchas veces no importante. se sabe. Hay Sí, incluso requisitos legales que hay sí, que hay cumplir. requisitos legales. Por En el caso ejemplo, de la maternidad en en solitario, el caso de la maternidad solitario, el bebé tiene que parecerse en España a la mamá. Las mismas características físicas de la mamá, generalmente el mismo grupo sanguíneo, es lo que siempre intentamos para que no haya problemas de incompatibilidad luego, no tanto en ese embarazo como también en futuros embarazos, por ejemplo. Entonces, eso es algo que se tiene que cumplir, aparte de todos los requisitos que tiene que cumplir un donante, que eso ya sería para explayarnos en otro tema, porque tiene que cumplir requisitos médicos, es decir, no pueden tener ninguna enfermedad de transmisión sexual, no pueden tener ciertas enfermedades genéticas, hay que descartarlas, tenemos que conocer generalmente ambas líneas paternas y maternas por descartar otras enfermedades, tiene que pasar un perfil psicológico, son muchas cuestiones que hay que tener presentes. que vosotros hacéis Sí, esos sí, 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 estudios todo. previamente, aceptarnos Sí, 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 donantes. sí, sí, ya lo iba. La parte positiva es que todos los donantes están muy estudiados. Al final es Ujú. algo que tú ahí pues, puedes ir con cierta tranquilidad. Y también recomendamos siempre hacer un test de portadores. ¿Esto qué es? A nivel legal hay ciertas enfermedades que tenemos que descartar en un donante, pero hay otras que quizás son menos frecuentes, ¿no? Las enfermedades que se llaman autosómicas recesivas, ¿no? Que Ujú. tienen que aportar ambos progenitores para que el bebé pueda tener la enfermedad. Si la mamá en este caso se hace ese test, podemos también descartar si ella tiene alguna enfermedad de esas, que el donante también las tenga. Para Entonces, que no disminuye riesgos. hubiese. Así sería un embarazo mucho más seguro. Claro, En ese sentido, vas con menos riesgo, nunca es cero, porque yo siempre lo digo a las embarazadas y tú también se lo dirás, ¿no? totalmente. Cuando el primer trimestre, en la probabilidad de una aneuploidía o de una enfermedad esto es una tasa, una probabilidad. Yo no te puedo decir que sea cero, Correcto, porque es un cribado, es un examen, exactamente. no es un diagnóstico Pero es mucho 100%, más seguro que al final tú lo tengas con una pareja que, bueno, a priori de puede la que no tener. tengas conocimiento. Y la maravillosa, las mamás son maravillosas y luego es algo que es una oportunidad que sí se está dando, se facilita, ¿no? Acabas de comentar que hay una serie de requisitos legales para el hombre, ¿no? Que quiere ser donante, Ujú. ¿no? De esperma. ¿Para la mujer también hay algún tipo de requisito para esa mujer que quiere vivir la maternidad en solitario? El requisito a priori lo que tendría que hacer es lo mismo que cuando tú la ves en cualquier especialidad a nivel médico. Es decir, que yo siempre digo que lo más importante de cara a la reproducción es, ya no es conseguir un embarazo, tú tienes que tener un objetivo mucho mejor, mucho más claro, que es mamá sana y bebé sano en casa. Por tanto, el requisito sería que la mamá tenga un buen estado de salud. Ten en cuenta que, bueno, según también la edad que tenga, que eso es Ujú. importante, que hay que valorarlo por, bueno, por lo que he dicho, estado de salud y posibilidades de éxito, porque por desgracia para la mujer no es lo mismo un óvulo de 20 años que un Claro. óvulo de 40 años. Eso, por desgracia, biológicamente es así. Y ahora Entonces, hablaremos después ahora también hablaremos de de... esa opción, ¿no? Para no ir mezclando Entonces, cosillas. tú tienes que hacer un estudio, tienes que hacer una anamnesis, que es la conversación que tú tienes con la paciente, sus antecedentes, sus alergias, sus cirugías, todo a nivel general. Los hábitos tóxicos que pueda tener, su estilo de vida y luego también, sobre todo, a partir de los 40 años, muy importante, la mamografía y la citología. O sea, que tú a nivel de salud estés correcta. ¿Qué os Que es aporta a vosotros? el, Un estudio citológico, una prueba de una Hombre, mamografía. porque el estado de salud es lo más importante. O sea, me parece poco ético que yo a una mujer le haga pasar por un tratamiento de reproducción asistida si ya a lo mejor imagínate que tiene un cáncer de mama en ese momento. Perfecto. O tiene una citología alterada, como una HSIL, por ejemplo, que es una lesión de alto grado que requiere una conización. Lo primero es que la mujer esté bien, tratar su salud y luego tener un embarazo. Como digo, el objetivo es mamá sano, niño sano en casa. Igual te voy interrumpiendo, pero algo Vale, que sí perfecto. nos gusta a nosotros Claro, es que nos entiendan, porque muchas veces a lo mejor empezamos a hablar tú y yo y a lo mejor claro, utilizamos eso no va. términos, Sí, ¿no? Y sí, yo sí, creo sí. que lo Genial. que... Entonces, pues, por eso te paraba, Perfecto. disculpa. Nada, me decías eso, ¿no? Que una mamá sana, lógicamente. Ujú. Perfecto. Una vez que tenemos todos los estudios y que la mamá, toda aquella mujer que tome esa decisión, tiene las puertas abiertas para poder intentarlo.
¿cierto? Y ahora Ujú, ellas tenemos que, digamos, que con un donante, ¿no? En un ujú, banco de donantes se eligen las efectivamente, características. efectivamente. ¿Y en qué consiste el tratamiento en una maternidad en solitario? Sí, el tratamiento no maternidad en solitario, ¿vale? Los tratamientos de reproducción asistida al final inician de forma muy parecida. Ujú. En primer lugar, ten en cuenta que la mujer generalmente cuando ovula en su ciclo natural, ovula generalmente de un solo óvulo, ¿vale? A Ujú. veces dos, ¿no? Como se habla, pero generalmente es uno. Nosotros aquí, como generalmente lo podemos hacer si es mamá en solitario, según la edad, le puedes ofrecer o una inseminación artificial o una fecundación in vitro, ¿Podrías explicar ¿vale? un poquito la Sí. diferencia, Marina? La inseminación artificial es muy parecida a lo que se hace habitualmente en casa. Es lo que sería tener el coito. La diferencia es que al final soy yo la que va controlando el ciclo de la mujer, ya sea de forma su ciclo natural, que yo lo controlo, o con medicación para hacer que ese folículo o dos folículos crezcan. Intentamos Vale. que no sean tres o más. Siempre lo ideal es que uno o dos. ¿Vale? Y una vez que está preparado, desencadenamos esa ovulación. Ajá. O también se puede hacer de forma espontánea, pero siempre lo solemos controlar. A mí me gusta más hacerlo de forma dirigida para que no se te escape esa ventana, ¿no? Y una vez que ovula, le introduces la cánula seminal y el semen. Ajá. Y sería como un embarazo normal, como un Claro, como embarazo haber en casa. mantenido una relación, ¿no? Exactamente. Y probabilidades de éxito de conseguir Y embarazo son también esa es la similares. cuestión. La tasa de éxito se diferencia la inseminación artificial con la fecundación in vitro. La inseminación artificial tiene menor tasa de éxito. Tú tenlo en cuenta. La pareja más fértil del mundo no se queda embarazada todos los meses en su casa. Eso es Entonces, importante, eso Marina. exactamente. Siempre es algo que hablamos con las pacientes y me dicen, bueno, pero ¿yo qué hago? A ver, por edad, una paciente de unos 20 años, unos 30 y pocos años, sí que puede merecer la pena si es candidata a hacer una inseminación artificial. Ahora bien, a lo mejor no te quedas embarazada a la primera, o a la segunda, o a la tercera. A lo mejor siempre recomiendo en las guías unos 3 4 intentos y ya si no, pasar a fecundación in vitro. Hay pacientes que quieren hacer 6. Ujú. Sería similar a 6 meses buscando embarazo en tu Embarazo casa. Pero también hay que tener en cuenta que el costo emocional que eso conlleva si no te quedas es embarazada muy y económico importante. también es importante. Es muy importante, Exacto. ambas cosas. Y Mm, yo creo, el económico, por supuesto, mm. pero El el coche emocional emocional creo que es muy es importante. muy Yo siempre emocional. se lo digo a pacientes que entran en este tipo de tratamientos, Sí, ¿no? O de procesos. sí. Hasta la persona o la pareja que va con unas ideas totalmente claras, con una seguridad, una persona emocionalmente estable. Mm, Si este es un proceso que se demora, al final el fracaso, la sensación de fracaso acaba perjudicando y Es perjudica, duro, es muy porque duro. Nuria, porque tú al final no puedes evitar poner mucha esperanza, tener muchas Claro. expectativas, aunque muchas veces las pacientes, sobre todo en la beta espera, ¿no? El momento en el que transferimos o hacemos la inseminación, transferimos el embrión y esperas hacerte la hormona del embarazo en sangre para Pues saber sí, si estás embarazada. Y mira que lo intentamos hacer lo antes posible. Normalmente en la transferencia lo hacemos a los 10 días aproximadamente. Esa espera se te hace un mundo. O claro, sea, es que se te hace un mundo porque tú has puesto tanta ilusión, tantas claro, emociones, para luego no saber si eso va a ser positivo o negativo. O claro. sea, al final se pasa muy mal. Es muy importante, sobre todo el acompañamiento en ese sentido, porque se pasa muy mal. Y la diferencia, porque has hablado de La inseminación. transferencia y antes exactamente Eso es la fecundación. inseminación, hemos hablado más o menos en qué Ujú. consiste, que es un proceso muy parecido Sí, al a tener una casa, relación, ¿no? igual. Espontánea, Ujú. y la tasa de éxito, pues también lógicamente Sí. similar. Y Claro. la fecundación in vitro, ¿en qué consiste? Mira, te voy a comentar también, porque tasa de esto, por ejemplo, fecundación en inseminación, que no lo he dicho, ronda en el mejor de los casos un 14-17%, De ¿eh? éxito. Exactamente. Ese es un Eso es la estudio. inseminación. Sí, hicimos un estudio hace un par de años y se vio eso que a nivel general, abarcando un gran número de pacientes, pacientes candidatas y algunos con mejor pronóstico que otros, pero que no es una tasa muy buena. El ser humano no es un gran reproductor Eso tanto en mamá en general. que quieran la Sí, maternidad en mamá en solitario como solitario en como con pareja, ¿no? La pareja, inseminación ambos. artificial, un 14% de éxito. O 17 en el mejor de los casos. Bueno, incluso una mamá, sobre todo una mamá en solitario, muchas veces puede tener mejor tasa a nivel Ujú, general. Eso también ujú. hay que tenerlo en Claro, porque cuenta. tenemos la Más de selección una edad, también, ¿no? efectivamente. Del esperma. Y también es verdad que la inseminación, a diferencia del embarazo en casa, hace una capacitación del esperma para que esté más preparado, coger los más móviles. Entonces, bueno, un poquito mejor, pero tampoco te cambia tanto la tasa. Y Ujú, disminuye, obviamente, pues con la edad. Entonces, ujú. eso sí hay que explicarlo. Por otro lado, lo que me preguntaba, la fecundación in vitro, la diferencia que tiene es que yo quiero que sea un proceso eficiente. Es decir, ten en cuenta que yo a esa mamá se la someto a un mayor número de hormonas, hormonas muy seguras. Me gustaría incidir en esto porque la gente le tiene mucho miedo a las hormonas Sí, y por eso es algo que favor. tú sabrás. Entonces, yo digo, ¿por qué le tenemos miedo a las hormonas? En el sentido, si yo tengo un problema de tiroides, yo me tomo el Eutirox sin Y las dudarlo. hormonas las sintetizamos nosotros de manera Exactamente. natural, O ¿no? yo tengo una diabetes y Correcto. yo no busco no ponerme tomarme la metformina o pincharme insulina. Tú liberas hormonas, tú eres hormonas, todo es hormonas, todos tus procesos, todo tu cuerpo. Entonces, no hay que tenerle miedo. Ten en cuenta que durante la fecundación in vitro, lo primero que hacemos es estimulación ovárica controlada, se llama. O sea, si tú tienes un ovario con una serie de saquitos negros que son los folículos,
Dentro de ellos están los óvulos, que es el gameto de la mujer, igual que el espermatozoide es el gameto del varón. Tú quieres que vayan creciendo. A mí no me interesa que solo crezca uno. O Claro. sea, yo voy a hacer pasar a una mujer por una estimulación controlada, hacer una extracción ovocitaria para solo conseguir uno no es rentable. Tú quieres que todos esos óvulos que están crezcan, porque más allá de lo que se puede Tú y pensar, ella, yo y creo que ella, ellas no son las primeras claro, interesadas, ¿no? En lo que te claro, estamos sí, sí, hablando de por un supuesto. éxito, ¿no? Hombre, al final te habla de probabilidades. Claro. Más allá de que tú quieras conseguir uno, quieres conseguir el máximo posible, porque más allá de lo que se pueda pensar, esos óvulos no se guardan, esos óvulos se pierden. Si tú esos óvulos no los sacas, esos óvulos se van a perder, se atrecian. Eso es así todos los meses en la mujer. Entonces, si yo veo 10 folículos, quiero que crezcan los 10 o el máximo número que se pueda. Y eso lo que vamos haciendo es un control ecográfico. Ujú. Las hormonas que se ponen son muy seguras, se piensa muy bien la dosis y es la misma hormona que produce el cerebro. O sea que en ese caso, las hormonas que luego tú produces a nivel de estrógeno, progesterona, son tuyas. Eso también hay que tenerlo presente y está muy Ujú. controlado. Y que una vez que se termine la estimulación y te baje la regla, el ciclo es como si no hubiese ocurrido realmente. ¿Vale? Funcionas de manera natural. Exacto. Entonces empezamos la estimulación, yo te voy haciendo controles por ecografía. Generalmente hacemos una ecografía que se llama basalo de reposo, o sea, cuando baja la regla. Ujú. Hacemos una al quinto, sexto día aproximadamente, de cuando empiezan los pinchacitos que decimos, la estimulación. Y la siguiente se suele hacer en torno al día noveno o décimo aproximadamente. Y si Ujú. ya están listas, esos óvulos están, o esos folículos Del están tamaño, hermosos, ¿no? Adecuado. apropiados, mayor a 16, 17, 18 milímetros, hacemos un trigger que se llama, que es desencadenar la ovulación, la cual suele ocurrir a las 34, 36 horas generalmente, y ya pasaríamos a quirófano, lo hacemos nosotros en INEME, por ejemplo, con un anestesista presente, una sedación suave parecida a la de la endoscopia, Sí. son unos 20 minutillos aproximadamente, y con una ecografía y una agujita fina extraemos esos óvulos de Óvulos. los folículos, los pasamos al laboratorio y el laboratorio los va pues valorando, nos va diciendo pues cuántos hay, cuántos son maduros, cuántos podrán fecundar. Ujú. Entonces es un proceso que la verdad que es muy bonito de ver. Y ya una vez que tenemos ese óvulo, ya lo que hacemos Exactamente. es unirlo con el gameto masculino, que es el Exactamente, espermatozoide, y exactamente. eso es lo que implantamos dentro del Claro. útero de la mujer, ¿no? Generalmente nosotros lo que hacemos es dejarlo cultivar, es Ajá, decir, vemos cuánto fecunda y cómo va creciendo ese bebé. ajá. ¿Vale? De hecho, hay una máquina muy chula que de eso la tenemos instalada, que es el time lapse, que te permite ver cada día cómo ese embrión va evolucionando. Es muy chulo. Y cuando llega el día 5 de vida, el blastocisto, el famoso blasto, es cuando se le implanta a la mamá. En el útero. Eso, y a los 10 días esperamos tener buenas noticias con Con la la beta, ¿no? beta. Eso sí. Perfecto, Sí. yo creo que la maternidad, bueno, la única diferencia o el único no diferencia, sino el inciso que sí me gustaría hacer, que Mm. la maternidad en solitario puede hacerse a determinadas edades. Es decir, una mujer joven, el proceso sería el que tú Mm. acabas de hablar, ¿no? Sí, Estimular a la mamá sí, para obtener el gameto o el sí. óvulo, que es el gameto femenino de la mamá. Ujú. Pero en caso de que una mujer quiera vivir la maternidad en solitario, pero que tenga una edad más avanzada, es decir, que sus células, ¿no? O sus óvulos, sus ovocitos, no sean los adecuados o su Vale. reserva ovárica. ¿Qué opciones tenemos ahí también? Si quieres y entramos un Me poquito. parece un tema muy interesante, Nuria. En el caso de una paciente que por la cuestión que sea, ¿no? Bueno, por edad o porque tenga o cualquier tipo de Exactamente. problema que Sí, haya sí. tenido, ¿no? Un fallo Porque ovárico precoz o que eso no es solo sí, cuestión de edad. efectivamente. También muchas veces son patologías genéticas, Ujú. que muchas veces la paciente pues decide en vez de someterse a un procedimiento, digamos, de biopsia embrionaria o que tiene alguna translocación cromosómica que le impide tener por algún motivo embriones sanos, decide pues acogerse a la ovodonación. Eso es lo Eso que yo sí quería sería decir. posible. Es decir, tú sí podrías La optar opción sería la ovodonación, ovodonación. obtener los óvulos de una donante, Ajá. ¿vale? Y si es mamá en solitario, también un semen de donante, lo que se llamaría un don-don, una Vale. doble donación, o también existe una posibilidad que es la embriodonación, o Ajá. sea, embriones ya formados Que se de... implantan en el Exactamente, útero en de el la útero de mamá. la mamá. Es un proceso generalmente un poco más cómodo para la mamá que gesta en este caso, porque al Ujú. final te ahorras lo que sería el proceso de los pinchazos y la extracción de óvulos. Simplemente yo ahí me dedicaría en la mamá a preparar lo que sería el endometrio. El endometrio es la capita que está dentro del útero y es como, yo siempre le digo a mis La pacientes que es cama, ¿no? la Eso, la cunita, camita, ¿no? lo que albergará al bebé. Ajá. Entonces es igual, empezamos con regla, vamos viendo cómo va creciendo ese endometrio. Si es candidata a hacerlo de forma natural con sus propias hormonas, se podría hacer, Ujú. y si no, de manera sustituida. O sea, que yo te provoco un ciclo, como tu ciclo, pero con medicación. Ajá. Vamos haciendo controles, ver cómo va creciendo. Todo a nivel de Generalmente, endometrio, ¿no? esto ya depende de cada uno, ¿vale? Pero yo en la clínica, por ejemplo, hago el control cuando baja el periodo, normalmente el segundo o tercer día de regla, en este caso de... Luego le hago un control al octavo, noveno, décimo día, y si veo que está preparado un endometrio bonito, un endometrio más de 7 o de 8, 9,
y con su forma así trilaminar, que llamamos nosotros, me gusta mucho explicarlo. Yo soy una fan del endometrio. Yo también, Yo y soy me una fan del encanta endometrio. explicarlo todo. Digo, Sí, muchas veces a lo mejor dirán, esta sí, está loca, pero yo creo que cada sí, uno sí, tenemos sí. que conocer lo que está Es muy pasando, ¿no? importante. Yo creo que Y que la, la y información que es la poder. paciente se encuentre cómoda y Mm, que sepa lo que estamos viendo sí, y en un lenguaje entendible y exacto, que ella no salga de una exacto. consulta, ya sea, por Diciendo, ¿qué me ha supuesto, dicho? claro, Sí, en claro, un claro, proceso de reproducción asistida como en una claro, consulta rutinaria. Yo muchas veces claro, tardo más en explicar una claro. ecografía que a lo mejor digo yo, lo mismo no le interesa, pero es muy raro, No, normalmente no, siempre le normalmente le interesa. interesa, ¿eh? Normalmente le Siempre le digo, ¿te interesa. han presentado alguna vez a tu útero? Y le digo, Pues varios. yo creo que a todas les gusta. Y también Sí, te digo una cosa, voy más allá, Nuria. Cuando viene la pareja de la mujer, en el caso de que sí. tengan pareja, o incluso la Mm. madre, la prima, tú ves que también a muchos, a la inmensa mayoría, les gusta. O sea, tú le ofreces entrar en esa ecografía, la mujer da permiso para que entre eso convenio en la ecografía y a todos les parece interesante. Lo que se le Pocas explica. veces, muy pocas veces, raras veces me he encontrado yo a alguien que no lo quiera Yo hacer. creo que es porque hay mucha falta de Sí, información, ¿no? Y entonces es claro, un tema que nos cuesta claro, conocer, porque no nos claro, conocemos, no sabemos cómo funciona nuestro claro. ciclo y siempre es de agradecer Ujú. que se expliquen las cosas, ¿no? Hombre, Yo que creo que es también, por lo fundamental, menos que lo ofrezcas, ¿no? totalmente. Si la mujer da su consentimiento, que tú lo Yo ofrezcas, eso creo está bien. que es fundamental. Entonces, Eso es. esa opción también la haría, ¿no? O bien o Sí, por sí, cualquier tipo claro, de se puede problema, hacer. mediante una vodonación. Sin problema, tú haces sus controles, como te he dicho, Grafe. Cuando el endometrio está preparado, lo que hacemos es abrir la ventana. Es Ujú. decir, yo le pondría progesterona a la mujer y al quinto día, mismo día que el embrión tiene, es cuando se transfiere. Y luego igual esperar la hormona del embarazo que sea positiva. Para tener, y así enganchamos, si te parece, si Venga. se me va ocurriendo, si tú crees que nos vamos a liar mucho, tú me No, vas adelante. indicando cómo lo hacemos, pero se me van ocurriendo cosas. Adelante. Para poder ofrecer esa ovodonación es porque tenemos que tener óvulos de donante, Ujú, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser aquella mujer que a lo mejor no quiere ser madre, que es Vale, otra de las decisiones, vale, pero quiere ofrecer sus óvulos para que otra mujer u otra pareja sí que pueda vale. conseguir ese objetivo? Pues lo que estábamos hablando en relación a la donación de ovocitos es muy semejante también a lo que hablábamos antes de la donación de esperma, ¿no? En este caso un poquito diferente, puesto que la mujer sí que se somete a un procedimiento un poquito más invasivo. Entonces, aunque lo hacen de manera altruista, porque al final es una donación, sí que tiene una compensación por el desplazamiento y lo que sería el procedimiento en sí, lo que sería meterte en un quirófano hasta extraer los ovocitos. Muchas mujeres, ya cada vez te lo encuentras, incluso a chicas incluso universitarias que vienen porque o ellas tienen un problema familiar o han visto amigas que han pasado por eso, una insuficiencia ovárica precoz, y dicen, mira, yo no me planteo ser mamá o me lo planteo en el futuro, pero sí me gustaría ayudar a otras mujeres a ser mamá de esta manera. Entonces, para tener ovocitos simplemente tienes que cumplir los criterios pues, que establece la ley. Nosotros generalmente cogemos mujeres menores de 30 años, Ujú. que estén sanas, que en sus líneas maternas y paternas no haya ninguna enfermedad genética que no pueda, o sea, tenga más riesgo ese óvulo de tener alguna alteración. Tienen que tener lo que hemos dicho, criterios pues legales, médicos, de salud y eso sería a nivel general lo que tendrían que cumplimentar y también una evaluación psicológica, eso es muy importante Una, también. Evaluación ajá, psicológica. que Sí, también sí, 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 tiene que pasar una evaluación psicológica, eso es muy, muy importante también, eso sería para ser donante. para ser donante. Vale. Y el caso, por ejemplo, de una Ujú. mujer, hemos dicho, de una mujer que no se plantea la maternidad, Sí. ¿vale? Pero que quiere hacer ese aporte para que otras mujeres sí que puedan conseguir su Sí. objetivo. Y el caso de mujeres, por ejemplo, hemos visto de que tengan un síndrome de ovario precoz o simplemente de que consideran que en un momento determinado, que es cuando son jóvenes, no tienen enfermedades, no es el momento para ser madre, pero que es algo que sí se plantean de cara a un futuro y que no quieren que cuando llegue ese momento, si es que llegan, no tengan la posibilidad de hacerlo con sus propios óvulos. ¿Qué Vale. podemos hacer ahí? Eso me parece muy bonito, Nuria, porque es que lo que me estás hablando ya es la preservación de ovocitos. Correcto, Quiero ahí es decir, donde además, quería. lo que me parece bonito es que la preservación de ovocitos, tú tienes que verlo como que es un regalo de ti para tu yo del futuro. O sea, no, es una oportunidad que tú te estás dando a tu yo del futuro, sean tus condiciones la que sea, y es fundamental, o yo lo veo como un seguro de vida. Es decir, las personas invierten en, pues yo invierto en mis estudios, invierto en mi seguro de coche, de vida, de salud, de incluso cuando tienes alguna cuestión así importante. Pero muchas veces no pensamos en nuestro yo del futuro. A veces vivimos tan anclados en el presente, en el pasado, que no miramos más allá de qué podría pasar. La vida nos puede cambiar por Y estamos completo. también, si me perdonas que te interrumpa, estamos también muy acostumbrados y cada vez creo, bajo Mm, mi punto de vista, o así lo veo yo, estamos en una sociedad en la que nos creemos que podemos conseguir lo que queremos cuando queremos. eso es. Y hay ciertas cosas
Exactamente. que no se pueden conseguir Mm, cuando queremos. Es decir, sí, yo a lo mejor no quiero ser madre ahora, pero a lo mejor cuando tenga 43 años o 45 años, que a lo mejor exactamente, considero que es el momento en el que yo decido serlo, exactamente, igual la naturaleza ya no me deja. Y exactamente, eso es algo que después genera también mucha frustración porque no estamos acostumbrados a que exacto, nos digan que no, queremos controlarlo todo. exactamente. Y Tienes hay razón. ciertas cosas que la fisiología y la naturaleza no nos permite controlar, pero sin Exacto, embargo, sí nos está dando la ciencia la opción de exacto. poder, ¿no? Exactamente. Es que realmente es algo bonito por eso, pero también quiero decir una cosa, también es culpa nuestra, o sea, culpa nuestra de los médicos, de los profesionales, porque no es la primera vez que me encuentro una paciente que viene a lo mejor con 36 años, con una insuficiente várica precoz, una paciente con 43 años, que ahora tú le tengas que decir que si quieres, a lo mejor puede ser candidata a intentarlo, pero que las tasas de esto son muy bajas, muchas veces prácticamente nulas, o que ya no podría ser candidata a ser mamá con sus propios óvulos. Entonces, ten en cuenta que hay muchas mujeres que se hacen revisiones anuales. O sea, hay mujeres a las que nosotros vemos anualmente y a las que me dicen, es que yo me veo todos los años y me dicen que está todo bien. Porque a mí no me han dicho que mi reserva ovárica estaba disminuida. Porque no me han dicho, primero, porque tanto el profesional se tiene que formar bien en ese aspecto. Ten en cuenta que no todo el mundo es especialista en reproducción. Tú cuando miras que la mujer esté bien, miras a nivel de salud. Pero Marina, yo no soy especialista en Mm, reproducción y una de las cosas que sí le planteo a mis exacto, pacientes, dependiendo del perfil y dependiendo de exacto, lo que ellas me transmitan, es exacto, que existe una manera muy sencilla mediante una analítica exacto. que es La hormona anticoncepción. antimuleriana, que Mm, nos va a dar una información, exacto, simplemente información, exacto, para que tú puedas decidir. exacto, Porque si a ti con 27 años, con 30 años, que se da por hecho de que no va a haber ningún tipo de patología, de que tú estás exacto. sana y de que si quieres conseguir un embarazo lo vas a conseguir sin ningún Mm, tipo de problema, te haces una antimuleriana y sale normal, una buena reserva ovárica, perfecto, nos da una tranquilidad. Pero no es la primera vez que nos encontramos, nos llevamos una sorpresa y que en una chica que tú estás diciendo que vemos ecográficamente exacto, normal, que no hay ninguna patología, que es una chica sana, que no tiene antecedentes, nos llevamos la sorpresa de que te haces una hormona antimuleriana y resulta que tu reserva exacto. ovárica es muy bajita. Exacto, Cuesta muy poco, es una exacto, analítica de sangre y yo creo exacto. que es a nivel informativo y yo Sí, creo que eso sí que deberíamos transmitirlo exacto, nosotros, los compañeros, los ginecólogos que no hacemos exacto. reproducción, desde una consulta de revisión Sí, rutinaria anual. totalmente, No quiere decir que te hagas totalmente, una antimuleriana cada 2 meses. Si una totalmente, antimuleriana es normal, entiendo que con totalmente. cada dos Nosotros lo años, hacemos ¿no? cada 6 meses aproximadamente, niñas jóvenes, sino que si quieren cada año. De hecho, en Ginemes se hace una campaña que se llama la campaña antimuleriana, en la que la mujer puede ir a solicitarla y por lo menos tiene la capacidad de Claro. informarse y con una valoración, un resultado, poder decidir, por lo Lo que menos tú que tú dices, que no valores. lleguen, ¿no? El momento de que llega Exacto, a tu consulta, en este exacto, caso, con exacto, unas expectativas, exacto. con un problema de que no se puede quedar embarazada, sin Claro, pensar de dónde puede estar el origen, y te llevas exacto, la sorpresa que le tienes que transmitir a una persona exacto, joven que ya además no tiene exacto. opciones que sí que podía haber O tenido. que a lo mejor las tiene, pero es mucho más difícil, Ujú. tanto emocional como coste efectivo. Claro. También me parece importante lo que comentas, Nuria, porque es verdad que hay veces que yo creo que es muy difícil tratar este tema. Si tú ves a una paciente con unos 20 años que viene a consulta y te encuentras, digamos, esta sorpresa a priori, muchas veces hay compañeros ginecólogos que me dicen, es que es difícil, porque yo hay veces que se lo planteo a la paciente, lo pregunto, y las pacientes dicen, es que yo no estoy en ese punto, es que no me lo planteo, es que no sé. O más allá de lo que tú me has comentado, un ovario poliquístico, por ejemplo, que a priori problemas de cantidad no tiene. Cuando tú te haces una antimuleriana, yo siempre digo como cualquier prueba que te hagas, tú tienes que saber plantear de qué voy a hacer con esta información. ¿Por qué? Porque si la antimuleriana, ¿no? Que sería esa hormona que nos puede hablar de la reserva de óvulos que me va quedando, Sí, es bajita, lo ideal sería que yo actuara ya, claro. porque es que si lo voy dejando, eso no suele ir a mejor, va empeorando. Entonces tengo que hacer algo ya. En este caso, la preservación de ovocitos, ¿no? Guardar de tus óvulos para tu yo del futuro, un regalo que Ujú. tú te haces. Ahora bien, voy más allá. Aunque te salga bien la antimuleriana, es cierto que es una decisión que puedes postergar, que no tienes que tomar ahora. Pero es que el momento para hacer una preservación ideal es cuando te sale bien la Claro, antimuleriana. Yo claro. tengo un amigo que es biotecnólogo que trabaja en Valencia que me dice siempre, tú tendrías que haber preservado los óvulos marinos no a los 30, a los 20. Y yo le digo, a ver, también es verdad que es cierto, pero tienes que evaluar muchas cuestiones, Hombre, claro. ¿vale? Pero es Lo verdad que que te he dicho, el mismo mientras... tema económico, ¿no? Exacto, Es algo que una niña, porque exacto, hoy en día, 20 exacto, años, aunque no lo es, exacto. pero las Que consideramos. mientras antes se haga y con mejor antimuleriana mejor, porque tienen mayor tasa de éxito en el menor tiempo y con el menor coste económico. Entonces, yo lo digo, es que eso nunca te vas a arrepentir de tener tus propios óvulos. O sea, es un regalo que te haces a tu yo del futuro. Y tú podrás decidir cuándo ser mamá. Igual luego tú los tienes ahí y te quedas embarazada naturalmente y ya no te hacen falta, pero otras veces la vida te puede dar una vuelta de 180 grados y decir, madre mía, menos mal que lo hice porque ahora tengo la oportunidad. Por lo menos tengo esa oportunidad, ¿no? Yo puedo decidir, porque muchas veces hay mujeres que no tienen ya No tienen capacidad esa para poder opción. decidir.
Y tú Entonces, notas desde tu consulta, mm, que dentro de que tenemos la sí, misma especialidad, tú haces una sí. cosa diferente, que es desde la consulta de reproducción Mm. asistida, ¿tú has notado esos cambios en la sociedad? ¿Hay más demanda por parte de las pacientes? ¿Hay más pacientes que van preguntando o que se someten a este tipo de tratamiento? Sí que voy notando que cada vez se va avanzando un poquito más en lo que sería el querer informarse y también por nuestra parte el dar esa información, pero todavía nos queda mucho camino que recorrer. También creo que es un tema que se debería hablar más, se debería dar más publicidad y también que debería interesar más a nivel político. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, parece que no quieren que seamos mamás. Yo creo que si se hiciera un estudio de coste-eficacia, ¿no? De cuán eficiente puede ser el incluso favorecer que las mujeres preserven sus propios óvulos a largo plazo, Mm. les va a salir tanto a ellas como a la sociedad mucho más rentable. Es que no le veo una parte negativa, es que todo lo contrario, es que yo la preservación de ovocitos lo veo como una maravilla que ha puesto la ciencia y la ley a nuestra disposición, que la mujer pueda decidir, quiero ser mamá, no quiero, no sé si me lo planteo. Pues tú lo haces, lo tienes y ya luego Y si no, decides, pero por lo menos tener esa oportunidad. Es que eso es, al final, la información y la decisión es poder. sí. Hemos hablado, Marina, bueno, de la maternidad en solitario, ¿no? De las distintas opciones que hemos Ujú. planteado al principio. Hemos hablado de la decisión de Sí, no ser madre, que tampoco una sí. mujer no ha nacido para ser madre. No, Hay otra exactamente, opción y es totalmente exactamente, respetable. Cada una exactamente, tiene que decidir lo que quiere en exactamente. su vida. Tengas la opción Sí, después de ser donante o sí, no, simplemente tomar la decisión. sí. Y hay otro tema que a mí me gustaría tratar contigo porque me parece que es muy interesante, que cada vez se habla más y que muchas veces se escucha el nombre, pero no Sí, se sabe realmente en qué consiste, ¿no? vale, Es la opción de lo que hemos hablado también al inicio, de las parejas de mujeres que vale, quieren compartir la maternidad, ¿no? vale. Se habla siempre de un método de ropa. Yo tengo Ah, vale. pacientes, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, vale, vale. Igual, ¿no? Que son dos mujeres que comparten su vida, que tienen y que quieren compartir la maternidad. Y muchas veces me han preguntado porque han escuchado hablar, Nuria, el método de ropa, o vienen un Ujú, poco liadas, porque yo quiero mis vale, óvulos, pero esa opción existe. ¿En qué consiste el método ropa? Si podemos vale. explicar un poquito. Y aparte del método ropa, ¿qué opciones o qué veis vosotros en consultas con este tipo de pacientes? Vale. El método de ropa es un método muy bonito. Vamos, ropa viene a ser recepción de óvulos de la pareja o de tu pareja. Ujú. Entonces, en este caso, diría que es una maternidad diferente porque tiene, yo creo que un vínculo emocional muy especial. Yo creo que fortalece mucho a la pareja en ese sentido, por eso las mamás cada vez nos lo piden más, sobre todo las parejas de mamás. En este caso, la diferencia que habría, porque es muy parecida a lo que sería la fecundación in vitro, Ujú. aquí lo que haríamos seríamos que una de las mamás es la que aporta los óvulos, ¿vale? Sí. Y la otra mamá es la que gesta al bebé, la que da lugar a ese embarazo. Y voy más allá. Una mamá, digamos que es la que aporta la parte más biológica, genética, no cromosómica, da el óvulo con sus genes, con su mitocondria, pero a mí es que es un tema que me gusta mucho, porque la otra mamá no es solo que geste al bebé, sino que hoy día se habla mucho de lo que es la epigenética. Ujú. La epigenética es un tema muy interesante porque ese bebé no va a ser el mismo gestándolo la otra mamá que si lo gestara la mamá que dona los óvulos, porque con sus propias sangres, su cuerpo, sus histonas, su propia, todo eso, su proceso corporal, crea un bebé completamente diferente. Entonces es muy bonito, porque las dos forman parte Claro, activamente del comparten. proceso. Claro. Entonces están las dos muy metidas en ese proceso. Ujú. Y es algo Eh, que se suele hacer, que os demanden sí, mucho. sí, ¿La sí, gente está sí, sí. informada sobre eso? Mira, ahí no tanto. De hecho, yo creo que hay mucho mito en torno al ropa. De hecho, muchas veces hay mujeres que vienen a preguntarnos por el ropa, pero no tienen claro en qué consiste realmente. De hecho, muchas veces se piensan que es como una FIB convencional. Ujú. Y digo, no es un proceso, es bonito porque estáis las dos activamente involucradas. Totalmente. Incluso lo Pero pueden hacer después al contrario, un ¿no? ropa, Yo sí, un tengo doble ropa, sí, Correcto, sí, yo sí. tengo incluso Sí, sí. familia, Sí, sí, personas sí, muy, sí. muy cercanas, muy, muy, muy cercanas a mí, a las que quiero muchísimo, que lo han hecho. Ellas comparten donantes Sí, también se puede, efectivamente. y tienen sus hijos. Una vez estimulamos a una de ellas Ujú. y lo acogió la otra, y después lo hicimos al contrario y comparten el mismo Sí, sí, donante de sí, sí. semen y me Eso sí, sí parece se puede súper hacer. porque Se puede hacer y de hecho no lo solicitan mucho en eso esa es un doble situación. ropa, ¿no? Eso es un doble ropa, efectivamente. Primero una mamá aporta los óvulos, después la aporta la siguiente y la gestación se hace pues al revés, cada una con los óvulos de la pareja. Ujú. Entonces es algo muy bonito. De hecho también es positivo porque en España sí que está permitido por ley. Y de hecho voy más allá. Una ley que se sacó en 2006, creo que es la 14/2006, que recogía todo este tema y decía incluso que las mamás que estuviesen casadas, Ajá. aunque si una aporta los óvulos y la otra para el bebé,
las dos son reconocidas legalmente como mamás del bebé, no tienen que sufrir todo el proceso legal. Otra cuestión es que, si no recuerdo mal, esto ya sería un poquito más tema legal de abogado, pero que si no están casadas legalmente se puede hacer el ropa, pero luego es un poquito más rollo porque al final la mamá que ha aportado los óvulos tiene como que adoptar al bebé con el papeleo que conlleva. Ajá. Entonces también está bien que se informen porque Claro. es mucho más llevadero cuando legalmente sí que tienen esos papeles, ¿no? Están casadas en ese aspecto. Pero es que es muy bonito, de verdad, que es un tema que me parece súper interesante y como tú dices, deberíamos darle más visibilidad porque luego hay países cercanos a nosotros y parecidos como Italia que no lo permiten. Ujú. Que ahí están muy desfasados en ese aspecto. Polonia creo que tampoco. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en Ginemet tenemos muchas pacientes que vienen de Italia, tanto por otros tratamientos como, por ejemplo, el ropa para poder Para poder hacerlo y hacerlo. poder vivir su maternidad como a ella le gustaría poder cumplir sus sueños. Al final estamos para eso, ¿no? Que vida solo hay una. Por supuesto, por Claro. supuesto. ¿Qué tipo de tratamientos hay a lo mejor que se desconozcan y fuera de lo que hemos estado hablando? ¿Se nos queda algo fuera que tú creas que debamos de comentar? Tratamientos es verdad que tenemos mucho. Es que al Porque final hemos lo hablado de las que mamás en solitario, hemos hablado de la mamá, preservación, hemos hablado la fecundación in de la vitro, fecundación in de la vitro, de la inseminación, que puede ser inseminación. tanto con donante como semen de pareja. Y luego ya, bueno, ya sí que nos quedarían grandes desconocidos, pero ya seríamos meternos más en cuestiones más científicas, más incluso dentro de la experimentación, ¿no? Ya sería hablar de pacientes que tienen fallos de implantación o pacientes que eso ya se sale un poquito de lo que De lo sería que el tema. estamos, ¿no? Yo creo Pero es que verdad que lo que me ha gustado, Nuria, es lo que has dicho, que al final lo primero es informarte. Si tú te planteas hacer algún tratamiento, si te planteas ser mamá, porque al final hay muchos tipos de pacientes que llegan digamos, a una clínica de reproducción, porque también hay mucho tabú a ese respecto. La gente sí, se piensa cuando viene por el ropa o viene por algún otro método es porque no, porque la mamá no se puede quedar embarazada o porque no. Hay muchas parejas que vienen. Yo de hecho siempre digo que cuando una paciente se presenta ante mí, yo siempre tengo que tener presente que esa pareja ya ha vivido un duelo, por lo menos un duelo, que es el aceptar que en casa no no se puede. pueden quedar embarazadas o no han conseguido lograr embarazo y algo está pasando. Entonces, por lo menos el venir, el tener una visita con nosotros, el informarte, ¿vale? Es decir, ¿qué me puede estar pasando? Vamos a estudiarlo. Porque es que la inmensa mayoría de casos Es falta de es información, ¿no? falta de información, es falta muchas veces son casos que se pueden corregir de manera simple, pero si tú no vas a un especialista y te informas, Claro, y luego mientras más tardes en ir también es contraproducente. claro. Al final hay que atajar el problema de una manera rápida. Te repercute más, no es solo físicamente por lo que pueda repercutir en el paso del tiempo, sino Efectivamente. emocionalmente, que es lo que hemos hablado también antes, ¿no? La Emocionalmente. afectación Eso. emocional Que luego, eso también lo digo yo mucho, a mí me gusta mucho en consulta, como digo, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y muchos tipos de médicos a nivel general, y nos centramos mucho en lo que sería todo el procedimiento científico, pero no olvidemos que aquí hay una parte muy humana. Es decir, yo a mis pacientes siempre les digo, yo no te puedo prometer el 100% en una técnica de reproducción. Yo no te puedo prometer que tú en la primera transferencia al 100% te vas a quedar embarazada porque no es realista. ¿Vale? Una tasa puede ser un 60 para no ser un 100, pero mi 100% siempre lo vas a tener. Tú sola no vas a estar en este camino porque es un proceso muy duro. Yo a veces les digo que es que al final es como una escalera. Tú vas subiendo una escalera, subes peldaño a peldaño y estás esperando ver ese rellano, ¿no? Ese niño vivo sano en casa, esa mamá sana, y a veces cuesta, a veces sientes que retrocedes, a veces sientes que avanzas más. Entonces, tú a ese rellano vas a llegar de una manera u otra, pero es importante que tú encuentres a una persona en la que tengas confianza, porque al final Claro. hay mucho miedo, hay mucha ilusión, pero hay mucho miedo. Y al final, el informarte, el comunicarte con tu pareja, buscar apoyo a nivel de lo que será tu familia, tus amistades, y dar con un profesional con el El que apoyo. sientas empatía, al final, o confianza, al final, toda esa incertidumbre, ese miedo se va a convertir en seguridad. Yo creo que Entonces, es fundamental. es En esta fundamental, parte de es nuestra fundamental, especialidad, que es la reproducción es asistida, fundamental. yo creo que lleva un alto porcentaje, va más ligado a eso, a lo emocional, al acompañamiento, al entendimiento, a la información de esa paciente, Sí, a la ética incluso. Hay mucha exactamente, falta de ética muchas veces exactamente. porque convertimos muchas, igual me estoy equivocando, No, ¿eh? no, De mi punto de vista, es mi opinión, ¿vale? exacto. Pero hay mucha falta de ética, hay Sí, mucha gente que convierte esto en un negocio sin darse exactamente, cuenta de que estamos tratando con exactamente, personas que vienen con un exactamente, problema, que vienen exactamente, afectadas, que vienen con una ilusión exactamente, y que creo que no se merecen, exactamente, ¿no? Que el exactamente. factor emocional o el factor humano creo que debe ser lo Claro. primordial en este tipo de Es tratamiento, lo en todas, ¿eh? En la fundamental, medicina en en general y todo, en la en vida, pero todo. creo que en un apartado como el vuestro, en una especialidad como la reproducción Sí, asistida, creo que debe de ser la sí, base, sí, la es que base. somos personas que tratan con personas, es que al final tú tienes que tener eso presente, personas que al final, una paciente cuando viene a ti, que al principio no te conoce,
se está exponiendo, está completamente vulnerable y establece un vínculo contigo, confía en ti. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, tú tienes que buscar un médico con el que te sientas segura, Sí. que sientas que te escuchas, que es muy importante, porque muchas veces no escuchamos. Y al final tú siempre, esa paciente merece que tú la acompañes, que estés con ella. No la puedes dejar sola porque es un proceso muy duro en el que se invierten muchas emociones, en la que se pasa mal. Yo siempre le digo a mis pacientes, es muy difícil, es muy malo. El cortisol hay que tenerlo bajo. No, y aquí la que se tiene que estresar, la que tiene que comerse la cabeza, Eres tú. porque todo sea, soy yo. Vosotros tenéis que dejaros llevar. Porque esto todo va a ir bien, vamos a ir a por todas. Lo que pasa es que también es importante que el paciente tenga confianza contigo, Claro. que confíe en ti, porque al final, como te digo, es una ciencia. La ciencia nunca es exacta, requiere muchas veces intentos. Entonces Y tú tienes que, errores. Y y esto es. errores, pero intenta que no haya errores, sino que todo vaya de la manera que debe de ir. Primero haciendo lo que la ciencia dice que funciona, hay que ser muy escalonado en estas Sí, pero es terapias lo que tú dices, aquí y no no hay nada volverte un loco. 100%, ¿no? Entonces tienes que hacer lo que la ciencia dice que funciona y cuando eso no va, pues ya probar otras terapias, ¿no? Pero siempre seguir adelante. Mis pacientes siempre van a tener siempre una puerta abierta y cuando ellos la cierran una ventana, siempre va a estar todo para ellos. Entonces es muy importante el acompañamiento, la seguridad y que no están solos en el camino. Eso es importante para mí siempre. Yo te iba a pedir, Marina, que le dijeras algo a todas aquellas mujeres o a aquellas parejas que nos están escuchando y que están pasando por un proceso, ¿no? De búsqueda de embarazo, de la manera que sea, Dame- ¿vale? De las distintas opciones que hemos dicho y que hemos hablado. Pero bueno, prácticamente se lo has dicho todo, pero aún así sí Hombre, que me sí que lo que gustaría. me gustaría decir, que siempre se lo digo a todas las pacientes, incluso cuando yo llevo más temas de embarazo, es que el embarazo es paciencia. Tanto antes como durante como después, ¿vale? Ese miedo, esa un poquito angustia no se te va a quitar nunca. Cuando el niño es adolescente vas a estar quizás más preocupado que durante el embarazo. Pero sí que algo que me gustaría que quedase claro es que lo primero es informarte. La comunicación es muy importante, tanto contigo misma, es decir, yo quiero ser mamá, me lo planteo o lo descarto, por lo menos tener esa oportunidad, ¿no? Que la preservación de ovocitos existe y es que es algo de verdad maravilloso hoy día, que es un regalo de ti para ti. Y luego buscar un apoyo emocional o establecer un vínculo con un profesional que sepas que te escucha, que te va a llevar, que al final todo miedo, toda incertidumbre se convierte en seguridad cuando estás con alguien que está contigo. Que lo más importante es no estar sola en el camino, porque al final somos personas que tratamos con personas y eso yo creo que es lo más importante. Yo creo que también, yo creo que también. Marina, una cosita que se me ocurre. Hay una cosa que pasa con relativa frecuencia y es en mujeres que se han sometido, en mujeres no, perdón, en parejas, ¿no? Que se han sometido, bueno, en mujeres que se han sometido a tratamientos de reproducción asistida porque no conseguían quedarse embarazadas y han tenido que recurrir a vuestra ayuda. Tienen su primer embarazo, tienen su bebé y a continuación consiguen un embarazo espontáneo. Vale, eso sí es Es algo que ocurre con relativa frecuencia. La causa al 100% no está ni investigada ni conocida, ¿vale? Pero sí que es cierto que sí que se sospecha que cuando tú tienes una esterilidad, que muchas veces a veces es de origen desconocido, o sea, tú no encuentras una causa por la cual la pareja no se queda embarazada, a veces sí que lo he visto en alguna paciente con ovario poliquístico, cuyo problema es la anovulación, o sea, que le cuesta ovular. Muchas veces incluso la propia estimulación, el propio pinchazo de los óvulos, hace que luego, por lo que sea, desarrolle esa fertilidad a nivel secundario. Entonces, sí que lo sabemos con cierta frecuencia porque las terapias de fertilidad tanto ayudan a ser mamá como a veces a activar esa fertilidad o, por algún motivo, esa causa, corregirla. Entonces sí que lo hemos visto con cierta frecuencia, ¿verdad? Marina, y tú no estás conmigo, ¿no crees que también puede influir mucho el estado de relajación? Porque muchas veces yo solo digo a mis pacientes cuando están buscando embarazo sin ningún problema, digo, olvídate, desconecta. Yo siempre digo, no te vas a quedar embarazada. Porque si no empiezan, se obsesionan Sí, desde ovulación, estoy buscando sí. esa generación, ese estrés que genera, va en contra del proceso y del objetivo que queremos conseguir. Igual en esto que estamos hablando, una mujer o una pareja que ya ha conseguido tener un embarazo, que ya ese objetivo, digamos que está cumplido, que ya Ujú. está disfrutando de su maternidad, está relajada, ¿puede influir también ese estado en que se Sí. consiga un embarazo de Claro manera que espontánea? claro que puede influir. Al final, el estrés es de los mayores enemigos que tenemos la mujer. Ten en cuenta que la mujer funciona por un ciclo, que lo regula un eje, y ese eje se ve influido por el estrés. Eso afecta mucho lo que será el hipotálamo, el cerebro. Entonces, el momento que tú consigues esa relajación, sí que favorece la fertilidad. Bueno, de hecho, tengo un caso reciente de una pareja joven que estaba buscando embarazo y no se quedaba. Ya buscando 2, 3 años, no se quedaban en casa. Y yo le digo, a ver, a priori no hay nada que me justifique que no te estés quedando embarazada. O sea, ya Ujú. depende todo del hacer o no algo de tu deseo gestacional o tu urgencia gestacional. Digo, pero podemos darnos más tiempo. Quería ser más allá. En el momento que ellos se desahogaron, se relajaron, yo le dije, iros de vacaciones, termináis, si no empezamos.
pum, Sí, vienen claro. embarazadas, claro. El dejarlo todo en manos de tu Sí, sí, sí. especialista. Yo te digo, yo es el decirle, mira, no, vamos a hacer pruebas, vamos a empezar haciendo estudios, con lo Exacto. cual ahora mismo no os vais a quedar Exacto. embarazados. Ya una vez que tengamos todos los resultados, entonces Exacto. empezamos. Llamada, Nuria, ¿está embarazada fulanita? Es que eso pasa con cierta frecuencia, es que es una parte muy Sí, 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 importante. sí, Es bastante, una parte muy bastante. importante. Sí, sí, sí. El cortisol bajito. Bueno, Marina, pues muchísimas gracias por Gracias a ti. acompañarnos este ratito, acompañarnos en este capítulo hablando de cosas tan interesantes y creo que de la que muchas veces tenemos no todo el conocimiento que sería necesario, de ver o de enseñarnos que hay muchas formas de vivir la maternidad, Ujú. aquella que quiera vivirla, Exacto. y que creo que si hay algo que une o el fondo de todas estas distintas opciones de vivir la maternidad, es algo común y que es el amor, ¿no? Es el El amor. amor Es el amor. ya sea, como dices tú, a nuestro yo futuro, al bebé que queremos engendrar, Exacto. y creo que es fundamental, y creo que es el... Yo te quiero dar las gracias, Nuria, también gracias a Ineme por permitirme estar aquí hoy. De verdad que me he sentido súper a gusto, eres un encanto. Sí, Así gracias, que nada, espero igualmente. que esta charla, esta conversación que hemos tenido haya sido relativamente amena y que sirva un poquito para informarnos sobre todo, ¿no? Por lo menos dar ese paso. Yo estoy convencida de que sí, por lo menos de que surja la curiosidad o de que el que tenga alguna duda o desconociera este tema y que a lo mejor se planteara, hubiera descartado ciertas opciones, Exacto. que vea aquí una opción, una posibilidad, Sí, ¿no? esa ventanita, ¿no? Sí, Eso sí, es. sí. Pues, Marina, nosotros normalmente finalizamos todos los capítulos con un brindis. Ujú. Te invito a que si quieres acompañarme y que brindemos juntas. Adelante. Brindamos siempre por nuestra salud, por nuestras historias y por la fuerza que llevamos dentro. ¿Va por ti? Venga. Va por Por ti, por nosotras. nosotras.